Muy bien, estamos listos para compartir la palabra de Dios en esta mañana y muy agradecido a Dios por tener este maravilloso libro ante nosotros que nos permite tener un más amplio conocimiento de Dios, porque si queremos conocer a Dios, tenemos que hacerlo a través de su palabra, porque detrás de cada capítulo, detrás de cada versículo, cada texto, Dios nos está hablando. Conocemos su naturaleza, conocemos sus atributos, conocemos más de Él. En esta mañana yo quiero compartirles de un libro de la Biblia que en lo que va creo que de este mes ya lo he frecuentado en 2 veces. Esta sería la segunda oportunidad que lo hago. Es el libro de Ezequiel, el capítulo 3, libro de Ezequiel, capítulo 3, el versículo 9. Quiero que lo podamos leer en las 2 versiones. La que más utilizamos, que es la Reina Valera 60, y luego la NBI, que es la nueva versión internacional, que está un poquito más adecuada en el vocabulario a los tiempos que corren. Yo quisiera utilizar este texto de la Biblia para hablar acerca de una necesidad que todos tenemos que contar en estos días. Días difíciles, días complicados, días impensados por distintos factores. Ya lo hemos hablado, veníamos muy bien el comienzo del año, transitando con actividades, con programas, con proyectos, hasta que se cerró todo y a partir del mes de marzo hemos entrado en una cuarentena que se ha ido prolongando por medio de esta pandemia del COVID-19. Y esto ha hecho que hemos cambiado totalmente el formato. Así como hemos cambiado el formato de vida social, de vida privada, también hemos cambiado el formato de iglesia, de reuniones, de celebraciones. Hoy contamos con estos medios y gracias a Dios por ellos podemos llegar a usted para transmitirle una palabra y también mutuamente edificarnos por medio de esa palabra. Me gusta mucho el libro de Ezequiel. ¿Sabe por qué? Porque es un libro que habla de la esperanza. De la esperanza. Es un libro muy importante para tener en cuenta en este tiempo. Pero también es un libro donde habla que Dios reafirma o afirma su presencia en medio del pueblo que está en sufrimiento. La gran historia de este libro habla de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, sufriendo mucho a causa de ser cautivos, tratados como esclavos, viviendo una vida totalmente ajena a las costumbres, a los hábitos, a los movimientos que ellos tenían. Y en medio de esa situación tan dramática, de una verdadera crisis, una situación insostenible para muchas personas, Dios, como siempre lo ha hecho al paso de la historia, levanta un hombre llamado Ezequiel, que es profeta y que es sacerdote, y que tiene un nombre que es muy significativo. Ya lo he dicho en otra oportunidad, Ezequiel significa el Dios que me fortalece. Dios es mi fortaleza, significa Ezequiel. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, que para mantenerse en un ambiente, en una situación, en circunstancias tan adversas, tan difíciles como la que podríamos comparar a esta historia bíblica, que era realmente un verdadero caos, una verdadera crisis, había hasta actos de rebelión en ellos, había realmente una situación indeseable, la miremos por donde la miremos. Dice el capítulo 3, versículo 9, que vamos a ver allí en pantalla, primeramente en la versión Reina Valera, que dice, esta es la versión NBI, creo que deberíamos poner la anterior, porque seguramente habrá muchas personas que están mirando lo que dice la versión Reina 60.
Dice el capítulo 3, versículo 9 de este libro de Ezequiel: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tenga miedo ni te asustes por más que sean pueblo rebelde. Esto es lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 9, en la versión NBI. ¿Sí? Si la podemos tener la versión Reina Valera 60, si la tenemos ahí y la podemos ver, si no nos quedamos con esta de la NBI, pero me gustaría haber comparado porque dice otra frase un poquito diferente, pero en realidad de la que yo me quiero tomar en esta hora para compartir con ustedes es de esta frase, de la que dice la nueva versión viviente, que la NBI, en el capítulo 3, versículo 9, como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. ¿Sí? Esto dice la palabra del Señor y yo quiero hablarles por algunos minutos acerca de la fe, de una fe inquebrantable. ¿Sí? Como habla acá el versículo 9 de la NBI, te haré inquebrantable, una palabra, como el diamante. Y la segunda frase dice, te haré inconmovible, como la roca. Dos cosas fuertes, dos cosas firmes, dos cosas que realmente la tenemos en el conocimiento como algo de mucha resistencia, que puede perdurar y permanecer ante las adversidades, las tormentas, los vientos, la lluvia y todo lo que pueda venir. Esto es lo que le está hablando Dios al profeta Ezequiel, que según dice el capítulo 1 de este libro de Ezequiel, versículo 1, que comienza con una experiencia extraordinaria, una experiencia impresionante, magistral. El versículo 1 dice del capítulo 1 de este libro, no está en la cita bíblica, lo tengo en mi memoria y se lo comparto a usted, que dice la Biblia que él estando en medio de los cautivos, en medio de los esclavos, dice, los cielos se abrieron y vino palabra de Dios a mí. Estando en medio de los cautivos, no estaba ajeno a la situación negativa que estaban viviendo todo el resto del pueblo, de la nación de Israel. Estaba allí empatizado, consustanciado, viviendo la realidad negativa, el sufrimiento, el pesar, el quebranto, el dolor, todo lo que le podamos agregar lo estaba viviendo el profeta Ezequiel. Este sacerdote y este profeta, él estaba diciendo, estando yo en medio de los cautivos, se me abrieron los cielos y vino palabra de Dios a mí. Mire qué experiencia sobrenatural, magnífica, extraordinaria, que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener, más allá del momento en que estemos viviendo, especialmente si fuera en este tiempo donde estamos en el confinamiento, donde estamos en este aislamiento social, donde estamos en esta cuarentena padeciendo esta pandemia. Creo que todos desearíamos tener una experiencia de esta envergadura como la que tuvo el profeta Ezequiel. Estando yo en medio de la realidad adversa que vivía mi pueblo, se me abrieron los cielos y una voz vino de parte de Dios. ¿No le hace falta esto? ¿Quién no desearía? Yo quiero esa experiencia. Me vendría muy bien esa experiencia, que en medio de esta situación donde uno ve alrededor gente preocupada, gente desconcertada, gente desalentada, gente que está diciendo no sé cómo va a seguir en la plena incertidumbre, ¿a quién no le gustaría tener esta experiencia de vida como la que tuvo el profeta Ezequiel? Que le vino una palabra de parte de Dios, que los cielos se abrieron. Dios quiera que se nos abran los cielos en medio de esta situación tan difícil que se está viviendo. Ahora, Dios lo hace con un propósito. Dios le habla a este hombre
para prepararlo. Dios lo prepara no solamente para pasar ese estadio, para pasar esa realidad adversa, ese mal momento. Dios lo prepara para que Él pueda llevar adelante una misión de esperanza, de consuelo, de palabras de aliento y de fortaleza para todo el pueblo que estaba decaído. Hay dos cosas que Dios hace con este hombre. Y me gusta mucho resaltar esta palabra que se menciona aquí. Te haré. Lo primero que Dios habla es hacer algo con este hombre. Hacer algo con él, convertirlo en algo, transformarlo en un hombre que tenga una fe inquebrantable. Te haré inquebrantable y te haré inconmovible como una roca. Dos cosas, dos figuras extraordinarias que nos hablan de firmeza, que nos hablan de algo estable, de algo que está firme, que no se mueve a pesar de los golpes, a pesar de la tormenta y tempestades que venga. Ahí está firme la roca, ahí está inconmovible. Lo primero que Dios hace con este hombre es alimentarlo. Dios le da de comer, lo prepara para este tiempo difícil que están viviendo. Así como Dios quiere prepararnos a nosotros, y de hecho nos está preparando y nos ha preparado antes para este tiempo que estamos viviendo. Y lo primero que Dios le dice al hablarle: yo quiero que comas. Pero no que comas cualquier comida, quiero que comas el rollo, quiero que comas el libro. No había la Biblia, no había otro libro. Lo que estaba en ese rollo eran palabras de Dios que estaban escritas allí rudimentariamente, elementalmente, pero estaban escritas. Quiero que te comas el rollo. No era que literalmente se tenía que comer un rollo, un papiro, una cosa de hoja de madera o algo parecido. Él tenía que comerse la palabra que estaba impresa allí. Porque la palabra de Dios siempre ha sido alimento para el alma, para el espíritu. Por alguna razón Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios le habla a este hombre y le dice: quiero prepararte para que enfrentes esta situación y salgas victorioso. Y para prepararte tenés que estar bien alimentado, bien comido espiritualmente. Necesitas recibir palabra que te alimente, que te fortalezca, que te nutre y que te establezca definitivamente fuerte, inquebrantable como te quiero. ¿Sabe que Dios nos ha estado hablando desde mucho tiempo? Quiero puntualizar un caso, especialmente para todos los que se congregan a Auditorio Cristiano. Dios nos ha estado hablando antes de que venga todo esto, y promediando el año pasado, el 2019, Dios me dio una palabra que la compartí con la iglesia. Y le aclaro, yo no soy profeta, pero Dios me dio una palabra profética que está en la Biblia, en el libro de los Salmos, el capítulo 20, el versículo 7, que algunos memoriosos se acordarán. Esa palabra predicada un día domingo fue: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en Dios tendremos memoria. Y algunos se acordará el desarrollo de la predicación, que era puntualizar cómo en la historia David había podido vencer a los hombres de Císara allí cuando lo atacaron, a los que vinieron los 700 en carro y a los 40.000 hombres de a caballo, cómo lo vencieron y tuvieron una victoria tremenda. Y habla de las opciones, de que algunos confían en tal cosa y depositan su esperanza en la profesión, que no está mal, en la carrera, que no está mal, en el trabajo, que no está mal, en la familia, que no está mal, en los amigos. No son cosas que estén mal. Esas opciones no están mal, son buenas. Lo que está mal es poner totalmente la confianza en esas cosas que nos pueden fallar, que son como muletas, pero en algún momento nos pueden fallar esas muletas. Pero David decía: mas nosotros en Dios tendremos memoria.
Dios nos estuvo alimentando la fe por medio de su palabra, no por medio de palabras dichas por un hombre, no por medio de ideas de un hombre preconcebidas, por conceptos, por criterios humanos. Dios nos ha estado trayendo palabras de hace mucho tiempo para alimentar nuestra fe, para que esta situación difícil que vivimos nos encuentre bien alimentados, bien fortalecidos. Como le decía Dios a Ezequiel, yo te quiero que estés fuerte como la roca, te quiero bien inconmovible como la roca y fuerte como el diamante. Mire qué figura maravillosa. Dios primero lo alimenta, querido hermano, querido amigo que nos estás escuchando. Dios tiene palabra que es alimento, que es nutritiva, que fortalece, que aumenta la fe, que es lo que precisamos en este momento, tener confianza solamente en Dios, quien puede librarnos de la peste destructora, del lazo del cazador. Él puede librarnos. Tenemos que tener la confianza puesta en Dios, y para confiar en Dios tenemos que alimentarlo por medio de su palabra, que está al alcance de todos nosotros. En segundo lugar, la verdad que encuentro en esta historia bíblica: te haré duro, te haré fuerte, te haré invencible, te haré inconmovible como el diamante. ¿Alguna vez vio un diamante usted? Yo sí, por la televisión, en alguna película. ¿Quién no vio un diamante? El diamante es una piedra preciosa, maravillosa, hermosa. Pero no solamente es una de las piedras más caras, más bonitas que existe, sino que es la más resistente de todas, o una de las más resistentes de todas las piedras, de todos los metales. Cuando hay que abrir un túnel, cuando hay que romper enormes rocas, lo que usan los hombres son taladros con puntas de diamante, que es lo que resiste, que es lo que puede romper, que es inquebrantable, la punta de diamante. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice: yo te haré como el diamante. Lo que está dando a entender ese te haré es que no lo era él, que Ezequiel por sí mismo no era un diamante, no era un hombre de fe inquebrantable, era vulnerable como cualquiera de nosotros. No estaba en él todo el poder, la capacidad y la fuerza para enfrentar la dura realidad que estaban viviendo. Lo mismo que nos pasa a nosotros, no está en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice: oh, tiene un fuerte espíritu, es de fuerte espíritu esa persona, puede resistir tantos golpes que no le hacen nada, no le hacen mella? Pero hay un momento donde el hombre por sí mismo se quiebra. Los golpes lo doblegan, los golpes lo ablandan, las crisis ablandan el corazón. Y hay gente que ha sido fuerte, firme y dura en su carácter, en su postura, pero se ha quebrado ante alguna adversidad. Por eso Dios le dice a este hombre: yo te voy a hacer como el diamante. Y permítame decirle, el diamante es una joya maravillosa, es la piedra preciosa más cara, más linda, más hermosa de todas. Pero para llegar a ser un diamante, tiene que pasar por un proceso. Si hay algo que me gusta hablar como predicador de la palabra de Dios, es de un Dios de proceso. No hablo de un Dios de evento, no hablo de un Dios de sucesos que pasan una vez y se olvidan. Hablo de un Dios de proceso, de un Dios que trabaja, de un Dios que va limando como la figura del alfarero, va sacando cosas y cosas hasta llevarnos al cumplimiento del plano propósito que tiene con nuestra vida. Para llegar a ser un verdadero diamante, es tomado de una roca, ¿sí? Y tiene que pasar un proceso. El proceso del fuego lo derrite la roca. Y una vez que derrite la roca, cuando se enfría aparece el diamante. Yo me crié aquí en la ciudad de Trenquelauquen, frente a una fábrica, diríamos, a una empresa de fundición.
llamada la Camú. Algunos se acordarán, algunos memoriosos, algunos ya históricos como uno, como quien le está hablando, se acordarán de que allí había un lugar de fundición. Se fundían piedras, se hacían piezas para distintos elementos, como en otros lugares también ha habido aquí en la ciudad de Trenquelauquen, ¿sí? que se funden piezas para los autos, para esto, que el otro. Y yo vivía enfrente de este taller. Y si había algo que realmente me gustaba, aunque era de madrugada o muy temprano, o por ahí era la tarde también, eran los días que había colada, como le llamaban los empleados. ¿Qué era la colada? Era cuando derretían el fierro y llenaban cada uno de esos lugares que habían hecho para hacer algo, para hacer una pieza o para hacer alguna otra cosa. Cada una de las cosas que habían hecho primeramente, muy minuciosamente, la colaban, le llenaban el fierro derretido tremendamente, líquido totalmente. Y me gustaba ver eso, porque yo me hacía la imagen y veía por las noches cómo tiraban tremendas piezas de hierros de fundición y al otro día salían líquidas como casi el agua. Me gustaba ver eso, ese proceso, cómo se transformaba el fuego, cómo podía derretir semejante mole de hierro y convertirla en un líquido que podía llenar un pozo, que podía llenar una maqueta, que podía llenar, un elemento ya preparado anteriormente para ese fin. El diamante, para llegar a ser esa piedra preciosa, tiene que pasar por ese proceso de ser derretido, de soportar la presión, de soportar el calor y luego llegará a ser una piedra preciosa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros espiritualmente hablando. Dios quiere, con el fuego de su espíritu y con el poder de su palabra, ir derritiéndonos a nosotros. ¿De qué cosas? Malas actitudes, malos comportamientos, malos hábitos, cosas que no están bien en nosotros y que no llevan gloria a Dios ni bendicen nuestras vidas. Dios también quiere someternos a ese proceso para que podamos llegar a ser lo que Dios quería que fuera el profeta Ezequiel, un diamante, un hombre con una fe inquebrantable, un hombre con una fuerza fuerte como una roca inconmovible, pero tenía que pasar ese proceso. Querido hermano, Dios ha estado trabajando y está trabajando y todavía nos está derritiendo de muchas cosas que no son importantes ni necesarias tenerlas en nuestra vida para que podamos llegar hombres y mujeres fuertes, firmes, con una fe inquebrantable, como rocas inconmovibles ante las tempestades, ante los peligros, ante las demandas de un mundo incrédulo, de un mundo que está descreído totalmente de todo. Ese es el ambiente en el que vivimos hoy. Somos desafiados permanentemente. Nuestra fe está cuestionada permanentemente por la realidad, por la gente que está descreída, por la gente que no quiere saber nada. Estamos cuestionados permanentemente en la fe. Pero Dios dice: yo te haré inquebrantable, te haré fuerte como la roca inconmovible. Y esto es la determinación, esto es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, que en este tiempo difícil, en este tiempo complicado, en este tiempo donde hay tanta gente desanimada, triste, abatida, cansada, la iglesia se levante con una fe inquebrantable, la iglesia se levante con una fe inconmovible como la roca y pueda decir, como le pasó a Ezequiel: Dios lo alimentó, Dios lo preparó, lo derritió, lo forjó allí en el horno del Espíritu, en el horno del propósito de su palabra, para que fuera una punta de diamante, inquebrantable. ¿Sabe para qué? No para que pasara la prueba solamente, no para que pudiera superar el mal momento, para que cumpliera una misión. ¿Cuál era la misión? Llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de paz, llevar un mensaje de aliento a la gente. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
No solamente quiere alimentarnos para que estemos fuertes y soportemos. No solamente Dios quiere pasarnos por ese proceso de transformación, quitando cosas desagradables en nuestra vida. Dios quiere prepararnos para que llevemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la gente cierre el corazón, aunque la gente rechace, aunque no creo que esto sea lo que está pasando. Por el contrario, la gente está abierta, la gente quiere saber, quiere oír, quiere recibir una palabra diferente, una palabra distinta, una palabra transformadora, una palabra reveladora, una palabra que traiga un sentido a la vida. Y eso está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta por el poder de Dios. Dios te bendiga y nos bendiga a todos. El Señor dándonos una fe, que sea una fe inquebrantable, dándonos una fe que sea inconmovible como una roca, que no te mueva nada, que ninguna artimaña del diablo, ningún espíritu engañador, ninguna corriente filosófica que ande suelta por allí te haga cambiar del pensamiento, te haga cambiar tus convicciones personales, sino por el contrario, tú puedas decir: Dios me ha hecho como una roca, estoy parado sobre la roca y creo que mi fe es fuerte como la roca para resistir, y no solamente para resistir, sino para compartirle a otro diciendo: hay una salida, hay una esperanza. Dios afirma que Él está en medio del pueblo que sufre. Si le buscamos de corazón, Dios se hará hallar. La Biblia nos desafía: buscad a Dios mientras tanto Él está cercano. Llamadle, llamad a Dios, Él está cercano, llamadlo. Dios te bendiga, estimado amigo y hermano en la fe. Y en esta mañana, en esta hora, vamos a orar para que Dios nos haga. No venimos de fábrica tan fuerte para resistir todos los embates de la vida. No venimos tan preparados por las experiencias, el conocimiento, la sabiduría para esquivar todos los barquinazos que la vida nos presenta. Por eso Dios le dice a Ezequiel, y Dios te dice a ti, y Dios me dice a mí en esta mañana: te haré, porque no está en mí la fuerza, no está en mí la capacidad, está en Dios. Y Dios te dice: yo te puedo hacer inconmovible, te puedo hacer fuerte, te puedo hacer inquebrantable en la fe para que resistas y compartas con otro que hay una salida que se llama Jesucristo. Oramos a Dios en esta hora. Padre Dios, te doy muchas gracias en el nombre maravilloso y precioso de Cristo el Señor, por darnos esta oportunidad en esta hora de hablar de este tema que nos resulta un mensaje de suma actualidad. Es una palabra para hoy, para este tiempo, para este día. Día, Señor, donde predomina la confusión, la desorientación, la incertidumbre, la tristeza, la angustia. Señor, las estadísticas hablan de números altísimos de gente que está siendo afectada psicológicamente por toda esta pandemia, esta cuarentena que se ha estirado. Señor, tú conoces la condición del pueblo argentino. Tú conoces la condición de las familias de nuestra ciudad, hasta allí donde lleguen esta transmisión. Tú sabes la realidad individual de cada persona. Sabes lo débil que somos, sabes lo falible que somos. Señor, tú lo sabes, que estamos demarcados por tantas cosas, tantas limitaciones humanas tenemos, que necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos haga fuerte y firme. Y ese eres tú, oh Dios. Yo vengo a pedirte por la familia, Señor, que están debilitadas, que están a punto de sucumbir, que están a punto de fracasar, que están a punto, Señor, y al borde del precipicio, queriéndose derrumbarse por todos lados. Vengo a pedirte por ello. Haz un salvataje sobre ellos, Dios. Tírale, Señor, ese salvavidas que tú siempre tiras en momentos justos y oportunos, y rescátalos, levántalos. Sácalos a victoria, sácalos a bendición, afirma sus pasos, Señor. Levántalo, Señor, como has levantado a tantos. Levántalo
como levantaste, Señor, al salmista cuando él dice que lo sacaste del pozo de la desesperación y afirmaste sus pies sobre la roca. Afirma la familia, afirma a los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, afírmalos y confírmalos sobre la roca eterna que es Jesucristo. Te lo he pedido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y por medio de tu Espíritu Santo, te doy gracias en esta hora y para siempre. Amén. 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 Dios te siga bendiciendo. Vamos a acompañar este momento con una canción. Pero sigue ahí donde estás. Yo siento la presencia de Dios como seguramente usted la está sintiendo en este momento. Sigue adorando a Dios, siga orando con los suyos, tomado de la mano. Y busque esa presencia que es un bálsamo de tranquilidad, un bálsamo de paz. Permita que el Espíritu Santo renueve sus fuerzas en esta hora. Que el fluir de la presencia de Dios pase por usted y lo llene de satisfacción, lo llene de gozo, lo llene de vida, lo llene de paz. Dígale a Dios: Señor, yo necesito esa fe inquebrantable. Yo necesito esa fe como la roca inconmovible. Que nada me mueva, que nada me separe de tu amor, que nada me haga perder los valores éticos, morales, pero también espirituales que emanan de tu palabra, Dios. Transfórmame, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Yo lo creo y lo comparto, lo digo. Tú lo haces, Señor, tú lo haces, Señor. Tú estás trabajando, tú estás obrando, Señor. Tú has entrado en cada hogar, en cada familia. Y estás ahora, Señor, moviendo tu mano de poder, sanando de enfermedades físicas, enfermedades del alma. Tú estás sanando, Señor, ahora. Estás retirando la tristeza, arrancando la angustia del corazón y trayendo gozo y paz. Porque ese es el querer tuyo, Dios. Eso es lo que tú quieres, Señor. Gracias porque lo haces, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.